Damas y caballeros, bienvenidos a este espacio en el que se funden las ideas que enriquecen el pensamiento. Crisol de Ideas. No se les olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, incluyendo OnlyFans. Mentira. Aquí no nos alcanza para eso y como yo ya cobré, ahora los dejo con quien sí lo hace de a gratis. Queda con ustedes, Ignacio Luján. Y bueno, amigos, seguimos con una entrega más aquí en Crisol de Ideas. Ya saben, este espacio donde se funden las ideas que alimentan el pensamiento. Entonces, el día de hoy traigo una invitadaza que ya me moría de ganas por tenerla. Creo que fue una de las primeras pláticas que tuve para comenzar este podcast y finalmente se me hizo una belleza. Ahora sí que en Crisol de Ideas están floreciendo pues, las flores y qué mejor que la flor que tengo enfrente, Magdalena Aguirre. Bienvenida. Gracias. Oye, hasta que se me hizo. Hasta que se nos hizo. Y es que este es que el tercer programa y pues no hay tercer malo. No hay quinto malo, iba a decir, pero el tercer programa siempre es de buena suerte y tenerte aquí pues obviamente es de muy buena suerte. Un placer estar aquí. Y es que, oye, estaba pensando cuando estaba ideando los temas de los programas. El día de hoy, quería tocar uno que obviamente ustedes ya se dieron cuenta por el título, que es cuando pierdes a un familiar, específicamente a tu padre. Entonces, tú y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y no me dejarás mentir, una de las pláticas recurrentes, que eran hasta las 2, 3, 4 de la mañana a veces, sí, porque ahí donde la ven, eres muy desvelada y no se te nota. ¿Cómo le haces? Genética. Gracias a mis papás. Tamaulipeca, dices. Así es. No, o sea, oye, donde se dan las mujeres de calidad, dices. Arriba del norte. ¡Ajúa! Oye, pero en estas pláticas que teníamos, no sé si recuerdas, siempre te preguntaba, oye, porque tú perdiste a tu papá, ¿a qué edad lo perdiste? Yo tenía 23 años. O sea, 23, dices 24 ayer. años. Sí. Y siempre los que no, bueno, cuando recuerdo esas pláticas, cuando yo no sabía, cuando no sabes qué es perder un familiar, pues siempre te preguntas, oye, ¿cómo es? ¿Cómo es el duelo? Y precisamente hoy se me ocurrió, este año cumple mi papá 2 años que lo perdí. Y generalmente, hablando con tus hermanos o con tu familia, muchas personas llevamos el duelo de diferente manera. Tú, a pesar de que fue hace varios años, platicábamos, y corrígeme si estoy equivocado, generalmente uno cree que cuando pasa el tiempo ya no te duele. Y una de las conversaciones que yo tenía contigo era precisamente eso. Oye, ¿se llega a curar la pérdida? ¿Cómo viviste tú? Primeramente, evidentemente, perder un familiar siempre es pues bastante fuerte. Pero, ¿cómo podrías tú resumir tu viaje desde el día que ya no tienes a tu papi al día de hoy? Que han pasado bastantes años. Yo creo que es muy difícil resumirlo en pocas palabras porque, había perdido de muy chiquita a mi abuela materna. Recuerdo perfectamente el funeral a pesar de yo tener 3 años, me parece. Después a mi abuela paterna, después a mi abuelo materno. Bueno, primero a mi papá. Pero vivir un dolor así tan... pues es tu papá. Y yo como mujer, pues siendo la niña de papá y haber tenido un papá tan cariñoso, o sea, era muy estricto, pero muy cariñoso, muy presente. Y aunque no lo haya sido el caso de otras personas, pues es difícil, es muy difícil. Cuando estuvo en el hospital la primera vez que cayó en hospital, jamás me imaginé que se fuera a morir a los 2, 3 meses. Jamás me pasó por la mente. Incluso cuando vinieron sus hermanas y mi tío, yo decía, ¿a qué vienen? O sea, ¿a qué vienen? Y mi primo y mi mamá tuvieron una conversación conmigo así como que, es que le dije, no, pues que no se va a morir. Sí, mi papá tenía cáncer, pero jamás te pasa por la mente que se va a ir. Entonces, yo como la hermana mayor,
pues me tocaba ser la fuerte, la que tenía que... porque mis hermanas estaban pequeñas, una estaba en el 11, la otra se acababa de graduar de high school, estaba chiquita, relativamente, 20 y 16 años. Entonces, pues alguien tiene que tener la cabeza más fría. Fíjate que tienes mucha razón cuando dices que tenías que ser la fuerte. Yo soy el segundo de los hermanos, de 13 hermanos. Y no solamente estaba yo padeciendo el dolor de haber perdido a mi papá, que también se me fue en un mes. O sea, en un mes, por esta pandemia que hubo, se me fue en un mes. Un roble, que ahorita voy a ese tema contigo también, pero se me fue en un mes y no solamente yo tenía que lidiar con lo que estaba pasando emocionalmente conmigo adentro, sino también ser el apoyo para toda mi familia, para mi mamá que se quedaba sin su esposo de más de 40 años. Entonces, te toca como que sufrir en ciertos, o sea, programarte y sufrir en ciertos momentos y permitirte o ser fuerte, agarrar aire y tomar impulso para que los demás se puedan recargar en ti, porque más cuando tienes, como dices tú, cuando eres el soporte emocional de tu casa o uno de los que dices, bueno, tengo que ser fuerte porque no puedo dejar sola a mi familia, pero eso no quiere decir que no borre lo que estás sintiendo tú. Entonces es doblemente fuerte. ¿Tú cómo viste, por ejemplo, el hecho de que tu papá son robles? O sea, esos hombres que son de madera de esa de la buena, nuestros papás, esos hombres mexicanos que ya no se dan, que se dan muy pocas veces. Pero ¿cómo viste el hecho de que este roble se te fue desmoronando poco a poco por lo mismo de pasar por este tipo de enfermedades? Fue muy difícil ver... yo me acuerdo perfectamente que estaba una vez en la oficina y no quería... se seguía enfermo y no quería ir al hospital. Estaba diciendo, no quiero ir. Y le digo a mi mamá, pásamelo. Y cuando escucho la voz de mi papá, de tener una voz grave, de ser un hombre fuerte, inteligente, y una voz tan delgadita, tan frágil, que así... ahí fue, yo creo que una de las primeras banderitas rojas que dije, esto no va bien. Y la tercera y última vez que entró al hospital, yo me sentía, y creo que te lo he dicho, tan culpable cuando yo lo veía en la cama de hospital, conectado a tanta máquina. La última vez que yo hablé con mi papá fue el 24 de febrero del 2010. Y jamás pensé que esa última interacción, esa interacción que tuvimos esa mañana de ese miércoles, fuera a ser la última. Que no lo iba a volver a ver consciente, ni iba a ver los ojos. Entonces, había un sentimiento de culpa muy grande porque, como cualquier ser humano, tenemos el miedo al sufrimiento y pues yo no quería que mi papá se muriera. Nadie quiere que su papá o su mamá muera. Pero yo llegaba al cuarto de cuidados intensivos y veía todas las máquinas conectadas a mi papá y de pronto ver alguna cierta expresión de dolor y yo me sentía nada. Y aunque no se lo decía, yo pensaba, perdóname por ser tan egoísta, porque no quiero que te mueras, ¿no? Y hasta mi papá murió el 5 de marzo. Y pude decirle al oído, mira, si yo soy una mujer de fe. Y le dije, si Dios te habla, si sientes que te está hablando, no tengas miedo. Aunque te vamos a extrañar con todo lo que somos, pues tómale la mano y síguelo. Y el escuchar que te digan ya no pudo más, pues sí, obviamente es un shock y ver a mi mamá, a mis hermanos, a mis hermanitas, y no creo que no hay comparación al dolor. Y te podría decir,
el sufrimiento es muy diferente, las reacciones son muy diferentes y vivimos el duelo de manera diferente. Yo viví el duelo diferente a mis 2 hermanas menores y a mi mamá. Mi mamá y Daniela es la de en medio, lloraban mucho. Lucy también, pero de una forma diferente. Entonces, vives las etapas del duelo de diferente forma dependiendo del tiempo que está pasando. O sea, yo jamás me imaginé que yo iba a ser la que iba a escoger el ataúd de mi papá junto con mi hermano mayor, o que juntos íbamos a andar recorriendo el cementerio y escoger el lugar donde lo íbamos a enterrar, o tener que llevar la ropa. Pero ¿cómo sacaste fuerza para lidiar con todo esto, enfrentarte con todo eso? O sea, no solo a la pérdida de tu papá, pero sí a lo último que se iba a llevar, que es su última morada, vaya. ¿De dónde sacaste fuerza? ¿Cómo se le hace? Mira, hablando del punto de la fe, y te lo digo porque cuando la gente me pregunta y regresando a ese tiempo y reviviendo esos días, no hay nada, no hay analgésico, no hay bebida, no hay nada que te ayude a minorar el dolor. No. Yo te puedo decir que la única razón por la cual no te vuelves loca, en mi caso, es no pensando en el hubiera. Y si hubiera hecho esto, si hubiera hecho el otro, y si hubiera, porque te vuelves loco. Mi forma de lidiar con ciertas cosas que son traumáticas es ponerlas en lo más lejano del baúl de tarjetitas. Yo considero que mi mente o mis recuerdos es como un baúl pequeñito con tarjetitas. Entonces, esa tarjetita está a mero atrás. Y fue Dios. Si yo no hubiese estado en la iglesia en la forma en la que la estoy, no hubiera tenido esa fundación, esa base de fe, no sé dónde hubiéramos terminado, ni mi mamá, ni mis hermanas, ni yo. No es fácil. Hay días en los que te arrepientes de no haber hecho, de no haber dicho, de no haber peleado más. Y si hubiera hecho esto, y es día a día. ¿Cómo reaccionas tú? Porque no sé si a ti te pasó o no, o nada más a mí, pero yo el día que estaba pasando por ese duelo, me molestaba mucho que la gente se acercara a mí a decirme, échale ganas, el tiempo pasa. O sea, dices, en lugar de decir gracias, te da coraje porque dices, ¿quién te dice que no le estoy echando ganas? O sea, ¿quién te dice que me gusta estar sufriendo así? Entonces, ¿cómo tú aconsejarías que uno practique dar el pésame, o uno practique, o que dejemos de dar estas frases obsoletas que no te sirven de nada, al contrario, te ponen así de que desearía que no pases por esto, porque en serio que tus palabras ni siquiera, o sea, no, en lugar de ayudarme me están molestando, porque ¿quién te dijo que, pues sí, como dijo un video por ahí de Odito Pereo, ¿no? Pues si hubiera sabido que me iba a doler, pues no se hubiera muerto, ¿sabes? Entonces, ¿cómo sería para ti la mejor manera de darle el pésame a una persona? Porque la verdad no estamos preparados. Yo, una de las cosas por las cuales me cuesta mucho ir a un velorio, a un sepelio, o a visitar a alguien que perdió a un familiar, es precisamente por eso, porque no sé qué decir. No sé cómo regarla. Yo nada más digo, bueno, pues aquí estoy. Cualquier cosa que necesites, aquí estoy. No hay frase perfecta. No hay una fórmula. Lo que te puedo decir que yo aprendí, y a mí también me pasaba lo mismo, me molestaba que la gente me dijera, pues ahora tú tienes que hacerte cargo y tienes que ser fuerte y tú eres la mayor y yo decía, ¿y a mí quién me va a cuidar? ¿Y quién va a ser fuerte por mí? Porque todo el proceso desde la primera vez que mi papá entró al hospital en diciembre hasta 3 días antes que iba a fallecer, que nos dijeron que ya no había remedio, que trarara, ese día fue donde yo, como se dice aquí, I lost my marbles. Perdí todo, me entró una crisis de
que mi mamá tuvo que hablarle a mi hermano y mi hermano, mija, que no sé qué, ya no pude yo más. ¿Me explico? Y cuando la gente se te acerca y te dice, te quiere dar el pésame, yo diría que el 85-90% del tiempo no escuchas lo que te dicen. Exacto. O sea, cae en saco roto. No es por intención, sino porque simplemente estamos como en una etapa o como somos unos zombies. No sabes ni qué pasó, si sí pasó, si estás soñando, qué está pasando en tu vida. Lo que yo aprendí es, porque yo lo viví, cuando alguien, con algún conocido, algún amigo ha perdido a alguien, algún ser querido, pues dice, sí, lo siento mucho, ¿no? Y recibir un abrazo de alguien que te aprecia y te quiere, conforta. Pero lo único que yo digo es, voy a rezar por ti. Oye, y digo, para que no se malinterprete, no es en contra de la persona que lo dice. No. ¿Sabes? No, Nada no. más que el sentimiento por el cual estás atravesando. O sea, las personas se acercan con la mejor intención, pero no, o sea, el mismo sentimiento que te digo no te permite asimilar que tienen la mejor intención de darte apoyo. Pero el dolor por el cual estás pasando, que es indescriptible, no te deja, no hay, como dices, no hay palabras que conforten. ¿Cómo al paso del tiempo, tú tienes 10 años más que yo de haber perdido a tu papá, y yo 2, ¿cómo dirías tú que duele de ese primer día que ya lo viste cerrar los ojos al día de hoy, 12 años después? ¿Cómo ves, cómo es tu sentir a esa ausencia de tu padre? ¿Podrías decir que duele menos, duele más? ¿Ya lo aceptaste? ¿Te resignaste? ¿Sí llega la resignación con el tiempo? Que es lo típico, otra frase que también dicen. La resignación llega, sí llega. Pero muchas veces dices, ¿cuándo? O sea, díganme que en 3 meses voy a estar bien. Como te digo, hablando de mí, del punto de vista de la fe, incluso en la misma muerte de mi papá, yo vi la misericordia de Dios. Mi mamá, ese día, termina en la sala de emergencias. Entonces yo estaba entre la sala de emergencias y el cuarto de mi papá. A mi mamá le dan 2 dosis de morfina ese día. Y yo te puedo asegurar de que si mi mamá no hubiera estado con esas 2 dosis de morfina, mi mamá se muere. Cuando dicen el señor Aguirre ya no pudo más, se muere, te lo puedo asegurar. Hasta en eso yo pude ver la misericordia de Dios. Mi papá no estaba consciente. ¿Que me hubiera gustado haber hablado con él otra vez? Por supuesto que sí. Pero quiero creer que Dios tuvo misericordia en el sentido de que si mi papá hubiera estado consciente, a lo mejor hubiera sido mucho más difícil de lo que fue despedirnos de él. Todos nos despedimos de él, no pensando que sería la última vez. Yo tengo grabada a mis hermanas despidiéndose de mi papá a las 6 de la mañana, 7 de la mañana antes de ir a la escuela. Yo tengo grabada la imagen del último beso de mis papás, viéndose a los ojos. Los últimos minutos que yo viví con mi papá, hablando con él. Ahí yo vi la misericordia de Dios. Vi la misericordia de Dios en el proceso que es el duelo. La resignación no es de que te conformes, sino que tienes un entendimiento. Yo tengo un entendimiento que era la voluntad de Dios. Y sí se escucha como frase cliché y trillada, sí. Pero si tú quieres tener un poco de paz y no dejar que esos sentimientos te coman el alma, pues tiene que haber un punto medio. El dolor sigue ahí. No te acostumbras a la ausencia, aprendes a vivir con la ausencia. Hay días que yo lloro porque extraño a mi papá.
Hay días que yo daría lo que me resta de vida por escucharlo otra vez, por verlo otra vez. ¿Qué le dirías a esa gente que, por ejemplo, dice, no le llores porque entonces no lo dejas ir? Si no lloras, sí, controla la emoción para que no llores. Y yo creo que al revés, debes de sacar la emoción para que puedas drenar y puedas sanar, ¿no? O no sé si estás de acuerdo. Es que la imprudencia existe en todas partes. Sí. O sea, es la imprudencia. Cuando te dicen, no, pues que ya estaba grande. ¿Y luego? El hecho de que mi papá haya tenido tantos años no quiere decir que a mí no me hace falta mi papá, o que a lo mejor a él le quedaban todavía 30 años más de vida. O es que no las vimos llorar en el funeral. Pues eso no tiene nada que ver, ¿no? U otra gente dice, es que había tanta paz en ustedes. Una situación así no se puede generalizar. Y cuando la gente sale con una frase tan tonta, porque son frases tontas algunas de las veces, y quizá a lo mejor no son intencionales, pero no piensan porque no han pasado por eso. ¿Me explico? Ay, es que ya estaba grande, por lo menos esto y el otro. No hay, como te digo, el duelo y la pérdida se vive de una manera individual. Hay gente que llora todos los días y es necesario llorar todos los días. Hay gente que puede relatar exactamente cómo pasó el asunto y no derramar una lágrima y sentirse bien. Y cuando le preguntan, oye, ¿y tu papá? Y romperte en ese ratito, porque depende de cómo estás, depende de quién eres, depende de cómo lidias con tus sentimientos. Si quieres llorar, llora. Si quieres gritar, grita. Si quieres enojarte con Dios, hazlo. Oye, y para finalizar, si yo te pudiera decir, y digo, atreviéndome a mucho, si yo te pudiera preguntar o sugerir o un consejo para poder, que a ti te sirvió y que creas que a la gente que nos está viendo o nos está escuchando le pueda servir, después de todos estos que dices, que saca los sentimientos, escribe lo que sientes, habla o vea si son religiosos que vayan y se refugien en la fe, ¿cuál sería algo que en general, también sé que no te gusta generalizar, pero ¿cuál sería ese consejo que a la mayoría de las personas pudieran ayudarle, independientemente si son creyentes, si son positivos, si son, ahora sí que no quieren sacar su emoción, son muy, muy introvertidos? ¿Qué le dirías tú con tu experiencia, así como me dijiste a mí un día, que yo te decía, oye, ¿y qué se siente perder? O sea, tontamente yo te decía, ¿y qué se siente perder al papá? O sea, no me puedo imaginar, un año después de hacerte esa pregunta, te estaba contando cómo me sentía cuando iba camino a ver a mi papá, que increíblemente ya no respiraba. Y sabiamente me ayudaste muchísimo en el trayecto y en todo el proceso, lo cual te agradezco mucho aquí públicamente. Pero quisiera que compartieras ese conocimiento o que la experiencia que has tenido pues le sirva a alguien allá afuera. Así que, ¿qué le dirías? O tal vez no un consejo, pero ¿qué palabras le darías a alguien que tiene 12 años sin ver a ese ser tan fuerte y tan ejemplar como era tu papá? Uy, me va a hacer llorar. No hay nada mejor que el tiempo. No hay nada mejor que el tiempo, porque a pesar de que, aunque el tiempo pasa y parece que fue ayer, parece que fue hace una eternidad, es el tiempo, y ayuda mucho hablar de ellos, ayuda mucho contar quiénes eran. Yo tengo mucho de mi papá, en el carácter, en muchas cosas, al igual que de mi mamá. Lo vas a extrañar siempre, siempre, hasta el último respiro. Te va a hacer falta hasta el último respiro. No importa que tengamos 5, 10, 30, 40 años. A mis 36 años, yo extraño a mi papá locamente. Extraño escuchar su voz, extraño que me hable para decirme, hijita, te amo. Extraño que toque su guitarra y cante. Extraño servirle una taza de café. Y a veces
la vida nos juega bromas. Una vez le preguntaba, estaba yo en la cocina, iba a hacer algo de comer y me detuve antes de hacer una pregunta muy inocente. ¿Y mi papá? ¿Dónde está mi papá? Y yo me caché. Le digo, no sabes lo que te iba a preguntar. ¿Qué? Te iba a preguntar, ¿y mi papá dónde está? He ido a Starbucks a comprar el pan que le gustaba y ya cuando lo estoy pagando me acuerdo de que pues a quién se lo voy a llevar si ya no está. Entonces es el tiempo, es no desesperarse por los sentimientos que tiene uno, no querer vivir el duelo igual que alguien más y no querer tener un duelo perfecto, porque no hay duelo perfecto. No hay fórmula que te ayude a vivir sin la persona, en este caso sin nuestros papás. Yo no te puedo decir a ti, Ignacio, en tantos años vas a dejar de extrañar a tu papá. Jamás. ¿Te va a dejar de doler? No. ¿Aprendes a vivir con el dolor? Sí. ¿Aprendes a vivir con la ausencia? Sí. Lo vas a extrañar toda tu vida. Te va a hacer falta toda tu vida, toda nuestra vida. Ya hasta la fecha a veces me acuesto llorando porque extraño a mi papá, porque quisiera. Y siempre le digo, escápate tantito del cielo y venme a abrazar. Ven a verme. Oye, pues, nueva frase para decirle a mi papá esta noche. Escápate. Escápate y venme a visitar uno que otro día. Uh-huh. Oye, muchas gracias por abrir tu corazón, por contarnos tu historia. De verdad que es un lujo tener... amenazo con que regreses al podcast, porque es muy rico platicar contigo. Igualmente. Sobre todo cuando te dejas ver que no nada más la belleza se lleva por fuera, sino también la llevas por dentro. Entonces, gracias por habernos acompañado en este episodio tan especial. Y esperemos que a alguien con estas experiencias, que vean que también estamos pasando por lo mismo, pues les pueda ayudar a alguien y se pueda identificar y les puedan servir estos, no consejos, sino más bien tips para que sepan que no están solos. Desafortunadamente así es la vida, son ciclos de la vida, hay que aceptarlos y la vida continúa por los que se van y por los que se quedan. Entonces, de nuevo, muchas gracias. A ti. Es un placer. Gracias por mi plantita, porque les informo que esta plantita me la trajo, es un regalo, entonces la voy a atesorar y espero que viva mucho tiempo. Cuídala, por favor. Oye, al rato no va a caber en el estudio y el señor director, Jesucito, me va a decir, oye, ya no cabe el árbol. Grabamos afuera. ¿Verdad? No, pues muchas gracias de nuevo. Y así que muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Acuérdense que esto fue Crisol de Ideas. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Jesucito, y gracias a usted por acompañarnos. Ya sabe que si le gusta, pues nos dé like y también compártanos para poder seguir invitando más gente y seguir compartiendo ideas que alimenten el pensamiento. Esto fue Crisol de Ideas. Gracias.